Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos y todas. Por acá muy contenta y muy entusiasmada con el vivo de hoy. La realidad es que es un placer y un honor para mí poder encontrarme con mi maestro y poder llevar adelante este vivo y compartir toda su sabiduría con ustedes. Así que les voy dando la bienvenida y voy a ir mandando ya la invitación. A ver, ¿cómo es esto? A ver, acá estamos, Robert, ahí te envío. A ver, a ver. Hola, hola, Majo, hola, Ceci, hola, Diana. Hola, Robert. ¡Qué placer! Que las personas puedan compartir este momento tan lindo. Feliz. Gracias, Robert, como estaba diciendo recién. De verdad, para mí es un placer y bueno, me siento obviamente como siempre de estar compartiendo un espacio con vos muy, muy bendecida porque nada, sabés que has sido mi maestro y que has abierto este portal, digamos, a la sabiduría del enneagrama y lo has contagiado siempre con tanto amor y pasión que bueno, que creo que eso es lo que hacemos, los que entramos en contacto con vos y después queremos, ¿no?, llevar el enneagrama a todos lados, así que bueno, antes que nada, gracias por esta oportunidad y nada, y por siempre por el servicio a todos, así que gracias. Así, antes de empezar, Bueno, no, ahí se agradecer. van sumando todos. Sí, aquí estoy. Para Bueno, agradecerte lo Robert, mismo, te diría todo lo mismo. Creo que te vi crecer, vi cómo prosperaste todo lo que hiciste y bendigo al cielo que muchas personas confían en ti y les has dado lo mejor tuyo. Yo sembré la semilla, vos has crecido muchísimo. Pura bendición. Que quieras compartir, que compartamos, feliz ay, vida. bueno, emocionada, ya empecé emocionada y se están sumando lados, así que bueno, también darles la bienvenida a todos los que están hoy acá, amigos, colegas, hermanos del camino y gracias también a todos por estar y acompañarnos. Robert, no voy a hablar de otra cosa que no sea del enneagrama, ¿no? Así que primera pregunta, hay mucha gente también nueva que por ahí es la primera vez que conecta con el enneagrama o que llega. Y me encantaría escucharte nuevamente. ¿Qué es el enneagrama, Robert, para vos? Bueno, quisiera darles una definición que pasa siempre, te pasa a vos, nos pasa a todos los docentes. Algo que sea muy simple para la persona que por primera vez escucha y algo que sea más profundo para los que ya tenemos un camino hecho. Entonces, lo que voy a proponerles para que me comprendan es, en las últimas investigaciones sobre el origen del enneagrama, Mari, que hice durante todo el año pasado con Cecilia, con alguien de Misiones que ya la conocés seguro, este, tuve conciencia de que nos faltaba algo en nuestra visión del enneagrama y eso me ayudó muchísimo, me cambió mucho. Primero que nada, para el quien no sabe nada, tenemos que entender que el enneagrama es un método de abordaje del interior de la persona. Es una manera de conocer a la persona y de conocer a nosotros mismos, porque yo puedo utilizar el enneagrama para conocerme yo o puedo pedirle a alguien que me ayude a través del enneagrama a ver aspectos míos, ¿no es cierto? El enneagrama es un método de abordaje del interior y ese método de abordaje nace de una cultura muy ancestral, que a veces uno no quiere decirlo porque parece loco, pero es así, tiene más allá de 4000 años antes de Cristo. Con lo cual, cómo se abordaba este método y cómo se llevaba adelante es lo que más he tratado de averiguar. En el siglo XXI, perdón, en el siglo XX, el enneagrama se dio a conocer como teoría de la personalidad y se aplicó todos los conocimientos que la psicología moderna tenía para darle la difusión que era necesaria. Y yo aprendí como vos, yo te transmití lo que yo aprendí sobre el enneagrama como teoría de la personalidad. Pero poco a poco me fui dando cuenta que en la investigación que hacía estaba faltando algo que era leer todo el enneagrama en conjunto para hacer una definición a la persona. Entonces, y me fui como buscando otro camino para tratar de abordar el enneagrama, que es lo que yo enseño. Los que no saben nada, el enneagrama es un método de abordaje del interior de la persona
que se basa en que todos tenemos 9 aptitudes. 9 aptitudes. Esas 9 aptitudes se llaman atributos, de acuerdo al lenguaje del Enneagrama, y todos tenemos esos 9. Todos lo tenemos. Lo que sucede es que uno, de manera predominante, lo tenemos innatamente en nosotros y es como nuestra huella digital energética en la psiquis. Nuestra huella digital energética en la psiquis. De hecho, Mari, hasta no hace mucho siempre pensaba que en biología algún día podía llegar a darse cuenta una persona qué esencia, o sea, cuál era ese atributo predominante biológicamente. Hace poco me llega de Colombia las noticias de que una oftalmóloga, estudiando enneagrama y con todos los conocimientos ya, tiene un doctorado en la materia, empezó a descubrir que había patrones en la humano, donde podía pensarse que se podía llegar a leer cuál era la esencia de la persona a partir del mirar el iris. Pero todo eso todavía está ahí latente. Conclusión. Innatamente tenemos uno de esos atributos predominantes y ese atributo predominante yo le llamo la esencia de la personalidad. Y ese atributo predominante, que es la esencia de la personalidad, es como me planto en la vida. Y eso, como dicen en España, a la sepultura. Es como uno es y va a ser toda la vida. Puede ser mejor, peor o mucho mejor, pero la característica que nos planta en la vida va a ser ese atributo predominante. Con lo cual, para cerrar, aunque sea la primera aproximación, el enneagrama nos permite conocernos y nos permite darnos cuenta qué aspectos de nosotros necesitan ponerse en armonía. Para el enneagrama nada es bueno o malo. Hay que trabajar más o hay que trabajar menos. El enneagrama no es un test psicológico, no es un abordaje psicológico, es un abordaje antropológico y que tiene una dimensión espiritual que poco a poco se va haciendo cada vez más explícito en mi manera de enseñar. Pero tiene una dimensión espiritual que no hay que obviar porque en el origen este método se hacía dentro de una visión espiritual de la vida. Entonces lo que he tratado de cuidar la parte antropológica, avanzar en la parte espiritual y por supuesto agradecer a toda la teoría del enneagrama que nos dejó una cantidad de vocabulario incluso para saber cómo trabajarlo. Y para terminar, la manera de para la persona que no conoce nada, hay una planilla de identificación, así le llamamos, donde la persona marca, no tiene que contestar, marca aspectos de uno, del comportamiento que cree que son afines a uno. Y con esas marcas, la persona que es formadora del enneagrama tiene una aproximación a cómo la persona se ve a sí misma. Y con esa aproximación y con el diálogo personal, que esto lo quiero insistir, el enneagrama no se hace sin la persona. Es tabular algo como un test y no corresponde. Entonces, la persona que llena esa planilla y tenemos una aproximación a cómo se ve a sí misma, la formadora, el diálogo con ella, termina de descubrir cuál es la esencia de su personalidad y después leer todo el conjunto para ver el nivel de armonía que tiene y que tiene que trabajar. Espero haber sido breve, más o menos. No, pero claro, lo importante es la claridad, Robert. Incluso preguntarte el tema de, bueno, hoy escuchamos mucho, ¿no? De qué número soy. Y por ahí me gustaría poder ver si podemos como abordar un poco más esto de soltar la identificación como un número como tal y cómo eso influye en cada uno de Sí, nosotros. sí. Discúlpame, Robert, voy a hacer algo. Quiero preguntar, porque me dicen que se está escuchando como un poquito cortado, entonces quería saber si ahora nos están Yo te escuchando escucho, mejor. yo te escucho perfecto. Sí, a La ver quién es imagen es borrosa, mejor. pero... Sí, yo también te estoy viendo Ah, ok, a ver si no, voy a ver si... Ahí se Bien, solucione. ahí está mejor. Ahí está mejor. Ahora, ahí me Sí, dicen que está sí, mejor. mejor, sí. ¿Sí? Bien, bueno, ahí está. Ok, entonces, eh, te estaba preguntando y vuelvo a preguntar. O sea, hoy hay
como muy fuerte como esto, identificarse con un número, ¿no? Y que bueno, yo lo veo como en los cursos, en las lecturas, es como, ¿y qué número soy? ¿Y qué número soy? ¿Cómo podés hoy, digamos, qué nos podés compartir para que esas personas, digamos, puedan ir más allá del número? Claro, te entiendo. Lo que tenemos que tener siempre cuidado, que va a suceder, Mari, va a suceder. Yo te transmití lo mejor de mí. Tú lo fuiste tomando y lo fuiste ampliando y lo superaste. Pero muchas veces hay personas que en su apresuramiento de querer tener algún instrumento de trabajo o hacer algo que pueda darle algún rédito, no hablo de malas personas, hablo de la necesidad de urgencia de poder utilizarlo para tener alguna mejora económicamente o mejora laboralmente. Eso ha hecho que de pronto se ha tratado de reducir a decir, bueno, vos sos tal, marcando números, ¿no? Desde el primer momento, vos sabés bien, lo hemos desestimado, esa manera de actuar, porque se requiere un diálogo con la persona, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que hay personas que se quedan solamente en marcar el eneatipo, de acuerdo a la teoría de personalidad, y con eso les sirve para marcar todas las problemáticas del ego que impiden que la persona se desarrolle plenamente. Entonces, quieren ver, quieren ver cuál es su eneatipo para saber qué tienen que trabajar y cómo hacerlo. Y lo que yo vengo enseñando es que no se puede entender el eneagrama si no es el conjunto, todo junto. Así que saber tu esencia es importante, claro que sí, pero esa manera de ser, que es tu esencia, que es el atributo predominante, para entender cómo permitirte acompañarte para mejorar tu armonía personal, no es suficiente. No es suficiente, porque realmente es marcarte el egotipo. Cuando uno habla de eneatipo, habla de egotipo, cómo el ego te atrapa. Vos tenés que entender cómo has desarrollado todas las demás capacidades. Y acordate que lo usamos siempre tanto nosotros, ¿cierto? Tu esencia es tu instrumento musical. Es como vos, donde vos te plantás, vos tenés tu instrumento musical. Pero para desarrollar tu música tenés que desarrollar todo el conjunto, activar todos los atributos que acompañan a tu instrumento musical y permiten hacer tu música bien enriquecida. Tu personalidad es tu música. Por lo tanto, bendito sea que sepamos la esencia, pero cuidado de ir diciéndole a la gente números, porque no solamente está mal, sino que además dañan lo que el enneagrama es en sí mismo. Y por supuesto, si alguien tiene necesidades económicas, que lo puedo comprender, no abaratemos las cosas. No hagamos de esto un conocimiento para decirte cosas, así puedo de alguna manera tener... Eso sí, se requiere tiempo y estudio. Vos estudiaste conmigo 2 o 3 años para poder terminar de formarte, más todo lo que seguís formándote. Entonces no se puede con pocos conocimientos querer aplicarlo. Entonces, mi advertencia, cuando alguien dice, vos sos tal número, esa persona todavía no tiene la formación suficiente. Esto para que quede claro. Sí, ok, me encantó, me encantó. Y entendernos como un todo, ¿no? No como algo, como una parte porque si no nos estamos fragmentando y quedándonos en un Sí, pequeño aspecto de lo que somos, ¿no? Como durmiéndonos frente a sí, todo el sí, sí, potencial Mari. que Mira, tenemos. yo te cuento algo muy lindo. Hoy en el Día Internacional del Enneagrama me acaba de llegar una llamada de México que quieren que intervenga el año que viene en un congreso internacional allá, porque los que ya van conociendo esto que estás diciendo vos, de que hay que leer el conjunto, que tenemos que ver toda la integridad de la persona, está creciendo, se está difundiendo a través de alumnos míos que van, ahora voy a Italia, estuve en México, y se va difundiendo. Entonces, a lo que voy es, vas a ver que vamos a lograr que todo lo que has aprendido, lo que yo he podido investigar y he entregado, se va a difundir y lo van a tomar quienes quieran, no para ahorrarnos a nadie, sino para enriquecer nuestra manera de leer los enegramas a las personas y acompañarlos en su desarrollo personal, que eso es lo más importante. No pelearnos teóricamente si es lo otro, si aquello. No, es cómo podemos hacer un acompañamiento cada vez más adecuado. Los que son coach, los que son counselor, los que son psicólogos o terapeutas florales o terapeutas en una cantidad de actividades, todos ellos agradecen haber tomado el enneagrama porque les enriqueció su manera
de hacer ese acompañamiento que tenían. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo servimos a las personas? No cómo teorizamos ideas, cómo servimos. Y entonces lo que vos decís, al leer en conjunto, le podemos decir a la persona qué aspectos de ella tiene que trabajar en sí misma y orientarla con la experiencia que uno va acumulando de qué trabajar para que desarrolle y ponga en armonía los aspectos que no tiene. Así que creo que es una linda tarea, ¿no? Sí. Una linda y sanadora tarea. Robert, y en esta tarea que es linda y que es sanadora, eh, ¿cómo juega nuestra libertad, ¿no? Porque hay como un anhelo y un deseo de libertad y lo que vemos hoy es que como que el apuro, el que todo sea ya, el querer resolverlo, no sé, quizás lo económico, lo externo, nos lleva a cada vez como a buscar más afuera y a atarnos a más cosas que sin darnos cuenta por ahí nos separa de nosotros, pero ¿qué pasa con la libertad en todo este camino que va Yo creo que estamos sucediendo en en la un vida, tiempo ¿no? donde la formación de la libertad empieza a ser, todos lo sentimos así, los deterioros de lo institucional a nivel colectivo, internacionalmente todavía la falta de valores éticos básicos, hace que cada familia intente, puede, núcleo, una comunidad educativa, una comunidad de trabajo, busque maneras de poder ayudar a educar la libertad. La palabra educación, para mí, significa acompañar al otro al buen uso de la libertad. Eso es educar. Instruir es parte de la educación, pero la educación es acompañar al otro al buen uso de su libertad. Por lo tanto, lo que he aprendido, que cuando uno enseña un camino como este de autoconocimiento, para que la persona se observe y se dé cuenta de qué aspectos tiene que trabajar en sí misma, es un aporte para que sea más libre. La persona que no se conoce termina viviendo a expensas de lo que sucede afuera. Hace poco, con la pandemia, hay un pensamiento que seguramente me escuchaste, que dice que la persona que no tiene vida interior es esclava de su entorno. La persona que no tiene vida interior es esclava de su entorno. Pero la vida interior, ¿qué es? La vida interior es darme tiempo para conocerme, para nutrirme. Y lo que dijiste antes, para sanar en mí aspectos que tengo que sanar. La vida interior hay que sanarla, hay que nutrirla, hay que profundizar. Eso supone dedicarme a las preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en la vida? ¿Qué anhelo con mi vida? ¿A dónde quiero, qué quiero aportar? Este trabajo interior no solamente hace más consistente a la persona, sino es lo que se nos está pidiendo en un mundo donde cada vez vemos que la educación externa termina siendo lamentablemente información, no termina formándonos. No puedo, no puedo mejorar mi propia vida si no me conozco bien. No puedo proyectarme a actividades a las cuales deseo prosperar para el crecimiento mío y los demás si no me conozco bien. No puedo avanzar si no me conozco bien. Y un ejemplo muy simple, Mari. En las organizaciones o en cualquier actividad de una persona, la actividad propia que realiza es su vehículo, es su vehículo. Y eso requiere conocimiento práctico de cómo hay que capacitarse para manejar esa actividad concreta, cualquiera sea, ¿eh? Cualquier tipo de actividad. Lo que uno hace cuando invierte en uno mismo es no tanto hablar de la actividad o del vehículo, estamos hablando del conductor. Entonces, el eneagrama lo que permite es que la persona se vea a sí misma y se observe cómo está conduciendo su vida y el vehículo que es su actividad. Entonces, yo puedo tener mucho conocimiento del auto o del vehículo, pero si no tengo hábitos sanos en mi vida, si no me doy cuenta que tengo debilidades, si no me doy cuenta que a la larga estoy tapando cosas que me están haciendo daño y que en vez de sanarlas, las tapo. Si no me doy cuenta de todo eso, a la larga eso va a tener consecuencias. En el que maneja un auto, si la persona tiene adicciones y toma alcohol de más, probablemente termine en un accidente o haciendo algo peor. La persona que no tiene descanso en su cuerpo termina durmiéndose en el auto y puede producir una tragedia. Es decir, ¿no será que en este momento tenemos que hablar más del conductor que del auto? ¿No será que tenemos que tratar de, a través del autoconocimiento,
aportarle a las personas que se den cuenta sus dones, sus limitaciones y cómo trabajarlas, el eneagrama no es la única manera. Pero te puedo asegurar, y vos lo sabés bien como yo, para los que nos están escuchando y viendo, que es exquisito el conocimiento, es muy profundo porque viene de una antigüedad ancestral. Esto no es un invento posmoderno para catalogar personas. Esto es una manera de conocernos integralmente para vivir en armonía. Y si no tengo armonía, no la puedo contagiar. Por eso no puedo crear ambientes armónicos si yo no estoy en armonía. Entonces, creo que estamos en el momento donde, lo dije hace poco en República Dominicana, la persona que no lidera su propia vida nunca puede ser líder de nadie. Entonces, liderar mi vida es darme tiempo para lo que dijiste, para sanarnos, para nutrirnos, para conocer las debilidades, para buscar maestros que me guíen, para tratar de ver qué puedo cambiar de mí. Y eso no se hace si no se dedica tiempo a esa autoeducación personal. Chan, chan. Y cuando uno puede conducir, ¿no? Cuando uno tiene esa sabiduría y conecta, ahí es cuando Claro, uno realmente siente la libertad, ¿no? Que no no tiene tiene nada que que ver. nada que ver con lo externo, con lograr, con tener, con lo que está Lo sucediendo de siempre, lo exteriormente, tenés ¿no? razón. ¿Te acordás que yo lo decía en un momento? Una cosa es tener libertad y otra es ser libre. Hoy tenemos cada vez más libertad los seres humanos comparado con otras épocas de la vida. La pregunta es si somos más libres. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que seamos más libres? Somos más libres cuando todas las acciones que hacemos van en orden a nuestro crecimiento pleno y nuestras acciones también contribuyen al crecimiento pleno de los otros. Entonces sí soy libre. Pero cuando mis acciones y mis palabras no van dirigidas a mi plenitud personal o afectan a la plenitud de otras personas, dejo de ser libre, pierdo la libertad. Cuando hago acciones que no son sanas para mí ni sanas para nadie, estoy perdiendo mi libertad. Tengo libertad, pero dejo de ser libre. Por eso el Enneagrama nos enseña a ser libres, a saber corregir en nosotros debilidades, adicciones, apegos, comodidades, incluso lo que vos y yo sabemos. De nuestra historia personal traemos heridas, y si no las vemos a través del enneagrama, esas heridas, o por los caminos adecuados, finalmente nuestro presente y nuestro futuro siguen marcándose por la no resolución de esas heridas que tuvimos. Y el enneagrama abre la puerta al encuentro de esas heridas para poder trabajarlas. El formador de enneagrama tiene que ser un formador que ha tomado conciencia de la importancia de darle tiempo a la autoeducación para poder realmente guiar a las personas y derivarlas, como te pasa a vos, me pasa a mí. Cuando encuentro situaciones donde las heridas ya no son fácilmente atendibles desde la libertad propia para la persona, hay que acudir a terapeutas. Y a veces el enneagrama ha sido la puerta para que muchas personas realmente hagan actividades de sanación fuerte, ¿no? Así lo he vivido, Mari. Robert, y escuchando esto, ¿no? Y hoy yo hice unas preguntas en Sí. Instagram de qué te preguntarían, ¿sí? Si estarían en mi lugar, ¿qué le preguntarían a Roberto? Y una de las preguntas era justamente en estas historias de vida, con tantos años que venís trabajando y conectando con el Enneagrama, y ya preguntándole un poco más a Roberto, a Roberto, ¿sí? ¿Cuál fue, si te acordás, una de las historias que más te haya, de transformación que te haya impactado con el enneagrama? Sé que Sí. debes tener miles, o sea, pero ¿hay alguna que te acuerdes que te ha marcado y que nada, y que se pueda Eh, compartir, obvio? mm, Una vez me pasó que una señora me pidió que le hiciera el enneagrama a su esposo, ¿no es cierto? Que le leyera su enneagrama. Y me acuerdo que nunca pensé que me iba a encontrar con esto. Esto sucedió en México, no acá. Y yo creí que iba a ser un diálogo abierto, franco, ¿no? Él venía con resistencias y tenía la sensación de que lo hacía por la esposa. Pero cuando le empecé a hablar, le empecé a hacer evoluciones, quedó impactado. Se dio cuenta que no estaba haciendo algo light.
estaba hablando de conducta de él y de cambio de conducta para su felicidad. Me dijo directamente, mira Roberto, yo creo que vos estás pretendiendo que las personas tengan una vida ordenada y sana. Yo toda mi actividad lo hago con gente que son narcotraficantes. O sea, mi vida, o sea, mi prosperidad económica está muy de la mano. Y me lo dijo como si yo te dijera que estoy con el vecino, ¿no? Dice, yo para mí esto es así, si no lo hago yo lo hacen otros. Y la verdad que no entiendo, o sea, mi manera de pensar es que tengo que llevar adelante esa prosperidad y por supuesto yo no me dedico a esa actividad, pero sí, a partir del encuentro con esta gente, hay una cantidad de cosas que me benefician y yo los beneficio también. Y le digo, ¿hubo algún momento que te planteaste la posibilidad de pensar algo distinto, un camino distinto? No, dice, porque veo que me viene bien y lo hago bien, no estoy no haciendo daño, haciendo daño a nadie. Entonces le empecé a mostrar desde el enneagrama cómo la conducta que estaba teniendo a la larga iba a terminar en dañarlo a sí mismo y a su familia. Pero no dándole un sermón moralista, sino desde el mismo enneagrama, decirle, mira, estás haciendo tanto énfasis en esto que estás descuidando esto, esto y esto. Ojo con esto. Y cuando vos hablaste de este vínculo tuyo con esto, esto está descuidado. Y no tenés intimidad con tus hijos. Fíjate que tenés 3 hijos. Y le pregunté, ¿cuánto lo ves en la semana? No, tengo. Entonces le dije, mira, como corolario, si no haces un cambio, no es un tema de mal o bien, moral, no quiero que vayas por ese camino. Es que realmente el eneagrama te dice que desde lo que te está informando, porque las respuestas que tengo las diste vos, es que este camino te va a llevar a un deterioro propio y familiar. Y por ahí realmente puede ser cosas de otro nivel de seriedad. Y se quedó atento a escuchar. Me dice, la primera vez que alguien se anima a decir cosas tan directas como las que dijiste. Un año después me volví a encontrar con él y había cambios totalmente en su vida. No lo podía creer, no lo podía creer. Me dice, mira, lo hablé mucho con mi mujer y creo que le pusiste palabra a lo que en el fondo yo sentía, que yo me defendía porque me convenía, pero también apartarme suponía restar económicamente muchas cosas. Y te digo, cuando lo abracé y le dije gracias, me dice, no, yo le dije, yo gracias al Enneagrama que te abrió la puerta, que te vieras distinto y considerar si podías realmente hacer una vida más sana, más rica. Pero no te lo iba a proponer desde el lado moral, sino algo que vos lo vieras objetivamente. Dice, eso es lo que me convenció. Que no me estaba tratando de convencer de algo, sino que me mostrabas lo que yo mismo había escrito y que en el fondo sentía en mi interior. Así que ese caso lo pongo como ejemplo así rápido, pero cómo una vida puede cambiar de una manera tan fuerte, pero tan fuerte, porque después tuvo otras consecuencias mejores todavía, y logró poder hacer esos cambios. Eso, y solamente con tomar conciencia que lo que tenía escrito no era algo que yo le había dicho o una interpretación, era simplemente mostrarle lo que su interior estaba haciéndole ver. Chan, chan. Esto es como un ejemplo, ¿no? Bueno, y qué ejemplo, ¿no? Para cerrar un poco de lo que veníamos hablando de la libertad, Robert, como el escucharse, vos estabas poniendo en palabras algo que él no se estaba como escuchando interiormente y que pudo encontrar, digamos, soltar y lo que no le hacía bien, ¿no? Y encontrar su libertad, ¿no? Como sentirse libre de poder tomar sus propias decisiones con sabiduría y que a su vez iba a contagiar y contagió seguramente un bienestar en su familia y en su Sí, entorno sí, bueno, ese fue en muchas un cosas, ejemplo ¿no? muy fuerte. Por eso yo creo que a lo que están escuchando y viendo es promover el enneagrama no es una teoría más, es un camino de autoobservación profunda y de observación del interior del otro para acompañarlo en el buen uso de su libertad. Esto es lo que no tenemos que olvidar. Y Mari, si querés, te quiero decir una cosa muy importante para mí. Como corolario de mis investigaciones últimas sobre el origen del enneagrama, mi definición de enneagrama también tuvo una variación. Para mí el enneagrama es, mira bien cómo lo expreso, ¿no? Es un camino de sanación y transformación bioético espiritual para el desarrollo integral de la persona. Wow. Es un camino
de sanación y transformación bioético-espiritual para el desarrollo integral de la persona, con lo cual vos y yo sabemos lo que significa caminar un eneagrama y sabemos lo que significa las energías que se mueven al poner el lenguaje corporal sobre este símbolo y las cosas que ocurren. Eso que nosotros, que yo te he enseñado, más las que tú has vivido, eso es una aproximación a lo que en el origen se hacía. Hubo siempre mucha reserva, mucho secreto de cómo se trabaja corporalmente con el eneagrama. Yo tengo el sueño de que antes de irme de esta vida habré encontrado realmente una forma de nuevo que se pueda utilizar realmente de trabajar el lenguaje corporal con el eneagrama. Ya hay muchas personas que hacen ese tipo de actividad, pero la idea es hacer algo que sea cada vez más sólido en el trabajo corporal, porque el eneagrama compromete también la parte corporal. No es una lectura teórica, no es un tema mental, es física y es ética. Por eso es un cambio de actitudes. Por esto este señor, como dijiste vos, al cambiar el modo de manejar su libertad, hizo una transformación ética en su vida. Por eso el Enneagrama apunta a una transformación de actitudes que me permiten la salud y éticamente que hagamos cosas que permitan la salud colectiva. Eso es ético, ¿no? Y espiritual, porque el entender que la dimensión espiritual es constitutiva de la condición humana hace que no podemos dejar de ver el Enneagrama como un aporte tremendo para el desarrollo espiritual. En cualquier tradición, no se trata de una religión, pero también hay que aprender a ver cómo acompañar a la persona para que haga esa aproximación a lo espiritual, o si ya la tiene hecha, cómo madurarla y crecer más. Pero hay que hablar de esa dimensión espiritual a la hora de hacer la devolución del enneagrama, siempre y cuando la persona tenga una visión espiritual de la vida para aportarle. O sea que el enneagrama le da la posibilidad a la persona que se ve integralmente. No solamente ver un aspecto funcional, porque los test generalmente terminan dándote criterios de cómo funcionar mejor en tu actividad o determinado rol. Aquí no hacemos eso, aquí vemos la persona completa y ese es el abordaje que tenemos que hacer. Por eso, no con dolor, no lo digo cuando, no quiero que nadie sienta que estoy oponiéndome, pero cuando se entiende al enneagrama como teoría de la personalidad, se está quedando en un aspecto, se está quedando en un aspecto. Y termino viendo cada vez más la compulsión egoica y me meto más en entender la parte oscura de lo que es el eneatipo y se pierde de vista el conjunto. Y si no se hace así, van a seguir indagando en la patología, en lo deforme, en lo oscuro. Y hay que tratar de poner luz, que es lo que veo que a veces falta, ¿no? Es que Sí, donde ponemos el foco, ¿no? Donde ponemos nuestra atención. Donde ponemos nuestra atención crece y si lo ponemos desde el lado del esto es lo que ego, le siento. estoy dando más poder y como escuché en alguna formación por ahí, el ego también aprende del eneagrama y en vez de hacer como el camino, digamos, a nuestra mejor versión, terminamos identificando cada vez más con un aspecto desde la sombra, desde el miedo, desde el dolor y luchando con eso, ¿no? Luchando contra eso en vez de darle Sí, luz a quienes somos. Y con lo que me estabas diciendo, Robert, no dejaba de pensar, ¿no? Como en esta totalidad, claro. en las tres figuras que tiene el enneagrama, como el círculo, como parte del todo, el triángulo, desde las tres áreas, digamos, de nuestro ser, ¿no? Y de que somos seres dinámicos que nos vamos transformando con el hexagrama, ¿no? ¿Qué me podés decir de Sí, esto? sí. Sin resumen, ¿no? Porque sé que es algo muy Claro, amplio no, para lo que hablar las muy largo, personas que nos ¿no? escuchan ven, es importante entender que el eneagrama es un símbolo. Los símbolos son como las ecuaciones del mundo moderno. En el mundo moderno se utilizan ecuaciones para entender la realidad. Entonces, si yo digo E es igual a por C al cuadrado, estoy dando la teoría de la relatividad, donde convierto energía en masa y puedo de ahí sacar una cantidad de conclusiones para aplicarlas en el conocimiento macro o microcósmico. Los símbolos tienen la virtud de también concentrar y como una ecuación poder explicar el orden de la realidad.
Cuando miramos un eneagrama, los tres símbolos que están uno superpuesto en el otro son muy claros, un círculo, el triángulo y un hexagrama irregular. Y esos tres me están diciendo claramente que el ser humano, de acuerdo a esa concepción ancestral, es un ser viviente, consciente y espiritual. Cuerpo, mente y espíritu. No hay manera. Esa es la manera de entender al ser humano en ese origen de lo que fue el eneagrama. Entonces el círculo es el espíritu. El triángulo es la conciencia. La conciencia que en la psiquis tiene tres aspectos, ¿no es cierto? La parte motriz, la parte sensible y la parte reflexiva o racional. Y en el hexagrama, que tiene que ver con una dinámica del cuerpo, tiene que ver con la dinámica del desarrollo del cuerpo, que tiene que ver con lo físico. Entonces, si yo miro el símbolo, ya me está diciendo que los seres humanos somos eso, cuerpo, mente y espíritu. Y en la medida, que es la parte más interesante, que nosotros tenemos en armonía nuestra psiquis, nuestro cuerpo está sano y nuestra espiritualidad se eleva también sanamente. Cuando mi psiquis no está sana, no está en armonía, cuando la energía psíquica está en desarmonía, mi cuerpo se enferma y mi crecimiento espiritual puede alterarse, al punto de poder llamarme religioso y hacer atrocidades. Entonces, eso es porque la psiquis de la persona que está revestida con una, con un ¿cómo se llama? Con las vestiduras de su tradición, lamentablemente su psiquis alterada hace que aunque tenga esa posibilidad o ser parte de una institución, no te garantiza que esté evolucionando bien espiritualmente. Por eso, al trabajar el enneagrama, colaboramos a la salud corporal y colaboramos también a que las personas tengan un discernimiento claro a la hora de su crecimiento espiritual. Le damos pautas o criterios para que la persona no desordene su vida, aunque se crea espiritual, que ese es un tema delicado en este tiempo, sí. Bien. Eh, Gracias, Robert. Pensaba en esto de que siempre te lo he escuchado decir, es que hagamos cosas espirituales no significa que seamos espirituales, ¿no? Y hay una confusión. Justo esta semana pasada había hecho una lectura a una chica y tenía una mirada de mucha conexión con ella y con la naturaleza y con la vida en sí, ¿no? Y me dice, no, pero yo no soy espiritual. Entonces le digo, ¿y pero qué es para vos ser espiritual? Y hacer esas cosas, ¿no? Como estas cosas místicas, ¿no? Y en realidad pasa por mucho más allá de Sí, hacer mira, cosas en este momento espirituales. estoy dando un curso de 9 encuentros sobre la simbología de los arcanos mayores del tarot, ¿no? Y cuando yo empecé a darlo, la gente se asustó, que ahora me estaban metiendo en cosas raras y demás. Y le tuve que explicar a las personas que tenían miedo que no nos íbamos a meter en cosas extrañas. Yo con todo respeto, no me dedico al oracularmente, pero la simbología de esos 22 arcanos hablan de la condición humana, hablan de la condición humana. Entonces, es imposible cuando entras en la simbología sagrada de distintas culturas y en este conocimiento que es tan ancestral, cómo está clarísimo nuestra dimensión espiritual en la condición humana. No se puede, no, como decirte, no la podemos negar, lo podemos tapar, si querés personalmente lo podés negar, pero ya cada vez la humanidad entiende que esto es constitutivo nuestro. Ser espiritual no pertenece a una religión, pertenece al alma. Decir que tenemos una dimensión espiritual en nosotros es reconocernos que somos seres espirituales que estamos atravesando una experiencia humana. Por supuesto, quien no quiera pensar así, tiene toda la libertad del mundo. Y siempre digo lo mismo. Lo único que te digo es, cuando uno piensa de esta manera, tiene muchas consecuencias. Cuando uno se aleja de esta mirada de entender que tenemos una dimensión espiritual y tenemos que vivir desde esa dimensión y queremos hacer otra cosa, tiene otras consecuencias. Y solo le digo siempre, observar las consecuencias. Observar las consecuencias. En la dimensión espiritual privilegias la conciencia y el ego es tu copiloto.
Y por eso todos tenemos que tener ego. Lo que no tenemos que ser es egoístas. Cuando vos privilegias el ego, terminas siendo egoísta. Entonces, cuando perdés la visión espiritual, normalmente el ego domina tu vida, sos una persona egoísta, pensás en un criterio individualista y eso tiene consecuencias, tiene consecuencias. La persona que realmente elige un camino espiritual sano, verdadero y genuino, sin pertenencia ni creencia, sino que elige eso en cualquier manera, dentro de una creencia, fuera de una creencia, decís vos, en la misma manera de comportarme con la vida, si yo elijo esa manera espiritual de vivir, obviamente que va al ego lo tengo de copiloto y voy a privilegiar actitudes, palabras, comportamiento, acciones, decisiones que siempre van no a favor de mi beneficio exclusivo, sino van a favor de mi beneficio en función del bien mayor, porque uno elige lo mejor. Entonces, ser espiritual es que el piloto de tu vida sea tu conciencia, y una conciencia que busque el bien, no tu beneficio. Eso es decirnos seres espirituales, ¿no? Chan, chan. Amén. Bien, bueno, Robert, tengo un montón de preguntas, pero bueno, tuve que elegir, ¿no? Tuve que elegir. Entonces, una de las cosas que uno siempre se pregunta cuando está comenzando con el camino, ¿no? Cuando uno está en ese momento que suele pasar que uno se encuentra perdido, ¿cómo, cómo se sintió Roberto antes de comenzar con todo este camino? Eh, y, y cómo te sentiste, Robert? Porque a veces es como, no, pero es fácil y no, no es fácil. Yo sé que no es fácil, ¿no? Uno vive y transita ciertas emociones y ciertas creencias y criterios de vida que se van rompiendo, ¿no? Y se van construyendo unos nuevos, pero eso es a un orden teórico, ¿no? Eh, ¿Cómo viviste vos, Roberto, Sí, ese sí, sí, claro, proceso, si claro. nos podés Primero, gracias compartirlo? por permitirme compartir eso, ¿no? Eh, Ahora tengo 66 años, pero cuando yo tomé contacto con el Enneagrama tenía 39. Había vuelto de un viaje a Perú muy, muy importante para mí, marcó mi vida, vi claro mi misión en la vida, sabía que tenía que dedicarme a la formación de las personas, que tenía que recuperar esa dedicación, a pesar de que estaba por recibirme de abogado y que aparentemente me iba a meter en el derecho. Después del viaje ese vi claramente que mi tarea era ser formador de la conciencia. Cuando lo decía, la gente me miraba raro, porque ¿qué título es ese, no es cierto? Y entonces, en mis primeros trabajos, empecé con hablar de ética para la formación docente o la ética para la formación en la familia, y daba cursos para docentes o daba algunas conferencias a padres de colegio. Así empezó, así empezó. Hasta que de pronto, en una librería, como ya sabes la historia, tratando de un verano ganarme la vida porque era la actividad docente paraba, en esa librería de un amigo, había libros de enneagrama ahí, que él traía de España para un monje benedictino. Y, y cuando él me dice, le digo, ¿y esto qué es? Porque veía el símbolo en la tapa de los libros que venían de España, pero yo no tenía ni idea de eso. Entonces me dice, mira Roberto, no sé bien qué es, pero tiene que ver para que el desarrollo de las personas, eso sí, y el padre que viene de Paraguay, que este padre, este monje, lo utiliza para el discernimiento vocacional y la formación en la tarea pastoral. Me entusiasmó y empecé a leer todo lo que tenía y empecé a investigar y no tenía con quién hablar. Creo que eso fue muy bueno porque me obligó a investigar, a decir, a ver, ¿cómo se entiende esto? Y leía los libros y todos decían lo mismo. Entonces digo, algo no está claro acá. Esto que te decía de la visión de conjunto. Digo, no puede ser que nadie vea esto. Entonces empecé a tratar de avanzar, avanzar, avanzar y fueron saliendo a flor todo lo que estaba dentro mío de mis estudios de antropología, de filosofía, de simbología, de religiones comparadas. Entonces todo eso empecé a ponerlo para tratar de ver si el símbolo podía mirarse de otra manera, así, como conjunto. Como no venía de la psicología, no me quedaba enganchado solamente en las descripciones psicológicas. Trataba de entenderlo más a fondo, porque sabía que la antigüedad era muy grande y entendía de las culturas que estamos hablando. Bueno, empecé y tuve todo en contra, porque
quién era, me miraban raro. Empecé con un grupito de personas, siempre digo lo mismo, en Pilar era un grupo de matrimonios, que yo venía hablando de cosas de antropología y de ética, y un día les dije, ¿me permiten enseñarles algo que lo necesito como conejillos de India? Y entonces ellos me dijeron, ¿de qué se trata? Digo, mira, miren, vamos a hacer una cosa, yo les voy a enseñar esto y después de esto van a ver que entre ustedes se van a ver distintos y de otra manera. Entonces me creyeron y se reían. Me decís que con este dibujito yo voy a conocer más a mi mujer. Sí, la vas a conocer más. Bueno, con la risa y la confianza, ese primer grupo de Pilar de matrimonios fue la llave al cual se multiplicaron y no paró más. Y cada vez que había un pequeño grupito, ese grupito empezaba en un lugar y después se hacían tres o cuatro y después se hacían más. Y así no paró y no paró nunca más. Pero ¿qué pasa? A los que quieran empezar, yo nunca me moví por un afán económico. Sí tenía necesidad económica, pero no me movía por eso. Yo sabía que lo que había descubierto y que quería enseñar hacía bien a las personas y que como consecuencia eso me iba a ayudar económicamente. Pero lo que primero me importaba era tratar de seguir investigando. Hasta el día de hoy, Mari, sigo investigando. Hasta el día de hoy sigo investigando porque es una manera de darle gracias a ese conocimiento que tanto me dio. Primero me dio para educar a mis hijos. Después me dio para que otras personas puedan conocerse a sí mismas y puedan sanar vidas, sanar vidas. Y después me dio una rentabilidad económica que agradezco al cielo, que vino como consecuencia de todo eso. Por eso les digo, como te pasa a vos, me pasa a mí, cuando veo a alguien que quiere utilizar esto como una manera para tratar de tener un aporte económico, va a dañarse, va a dañarlo, eso no va, por ese camino va a fallar porque a veces eso va a predisponer a que la persona no investigue, no trabaje consigo mismo, no se prepare lo suficiente, repita lo que otro dice y a la larga, como pasa siempre, lo genuino siempre se sostiene. Lo que termina siendo algo así, termina en el camino. Esto es mi comienzo, un comienzo difícil, Ahí, muy difícil al comienzo, no tenía con quién, no tenía una Marianela, no tenía un Roberto, estaba solo, y investigué, y lo que puedo decirles es que vale la pena, si uno de ustedes, cualquier persona que nos está viendo o escuchando, siente una vocación, un llamado a ayudar al comportamiento humano de las personas, y ya tuvo contacto con el enneagrama, avance, avance, métase a fondo, invierta tiempo y si también necesita, invierta dinero. Pero avance, 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 porque lo que haga va a hacer mucho bien a personas, va a hacer mucho bien si lo hace con seriedad. Y eso va a darle la prosperidad económica que necesitamos todos. Pero hágalo desde el lugar de enamorarse, de entender al ser humano, de ayudar, de acompañar a los seres humanos. Eso es lo que hice, Mari, y el resultado es este. sí. 28 años dedicado. Eh, una consecuencia, ¿no? Como decías, lo económico después termina siendo una consecuencia, pero la intención es de poder brindar algo que a uno le sirvió y le ayudó. Y yo nunca me voy a olvidar, Robert, que lo tengo que traer presente, cuando fue la primera vez que nos encontramos en ese café en Buenos Aires. Y te dije, Robert, me está pasando esto, me están invitando a que dé el curso y me dijiste, el espíritu del eneagrama está con vos y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Todos los que llegamos al eneagrama estamos siendo convocados de alguna manera y poder honrar todo lo que nos da es compartiéndolo a otros, porque el espíritu del eneagrama va a estar ahí, y entonces hay una energía que es mucho más grande que nosotros, más superior en ese aspecto para poder guiarnos. Y Robert, y bueno, obviamente gracias por compartir esta experiencia, porque a veces te vemos de lejos en las conferencias, te vemos en los videos, ahora estuviste en la presentación de tu libro, o sea, y uno dice, no, Roberto ya vino así, o sea, Roberto ya vino así como lo estamos viendo con todas las conferencias, y no, Roberto también tuvo su camino y tuvo su sanación y su trabajo, eh,
y, y ahí está, ¿no? Entonces, creo que está bueno siempre compartirlo porque el trabajo en uno es para todos, nadie viene con una coronita, ¿no? O Sí, sea, el trabajo lo tenemos que hacer y sí, la sí. conexión con uno también. Sí. Así que, Robert, para cerrar, te voy a decir una frase que también me la dijiste en un momento, yo sé que no te vas a acordar, pero me lo dijiste en un momento, yo estaba en un momento así de crisis, de caos, con muchos o sea, por qué de la vida, ¿no? Como por qué existenciales y para qué. Y es una frase que la quiero traer hoy para regalársela a todos y que la puedan tener presente, pero me gustaría escuchártela a vos. Y es de Joseph Campbell y dice, sigue tu dicha y se abrirán puertas para ti donde antes había paredes. Me dijiste esa frase ese día y para mí fue algo que obviamente fue un antes y un después porque me marcó y ahora la digo y me emociona. ¿Y qué le podrías decir vos a quienes están del otro lado y que están escuchando esta frase? Que lo más importante, como te vi cuando yo vi tus ojitos, cuando te guía el corazón hace ese milagro. Hace el milagro de avanzar a pesar de que las dificultades existen. Cuando tu corazón es el que te guía, cuando de alguna manera estás enamorado de la vida, enamorado del bien, enamorado de hacer el bien, enamorado de servir, enamorado de crecer, cuando eso está en tu corazón, cuando esa energía de amor está en tu corazón, va a haber paredes, pero tranquilamente lo que dijiste es así, lo que te dije. Se transforman en puertas porque cuando que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer en tu vida, porque estás cumpliendo tu propia misión, que es servir de la manera en que lo sentís, eh, seguís a tu corazón, todo se logra. Ahora bien, no siempre inmediatamente, no siempre en el tiempo que nosotros queremos. Y eso también tiene su enseñanza, porque si todo ocurriera de la manera en que uno cree que tiene que ser, estaríamos creyéndonos que somos nosotros solos los importantes en esta situación y podríamos volver a crecer nuestra importancia personal. Si yo valoro lo que haces, Mari, como creo que los demás me valoran, es porque nosotros entendemos que estamos sirviendo a una causa mayor. Eso es lo que hace que se abran las puertas. No mi tenacidad o mi pelea. Nosotros no peleamos. Por eso Jesús decía, ¿no? Bienaventurados los que trabajan por la paz, no los que luchan por la paz. Nosotros no tenemos que luchar contra paredes. Nosotros tenemos que trabajar por lo que creemos adecuado y las puertas se abren. Y si tarda en abrirse es para probar nuestra consistencia. Nada más que para eso. Y para que cuando llegue el momento, cosas que no se abren, se abran, podemos disfrutar de la vida y ser agradecidos. Hoy a mi vida, a mis 66 años, Mari, vos me conocés bien, soy hiper agradecido, porque mi gratitud es porque cada vez que me dispuse con el corazón a creer que lo que estaba haciendo era lo que era mi misión y le ponía todo mi ser, a pesar de que económicamente, afectivamente, tuve momentos dificilísimos como cualquiera, sostuve lo que hacía porque no era Roberto Pérez, era la energía del amor que me pedía cumplir tu misión, avanzar, seguí. Y en los momentos más difíciles, y hoy día, sin tener económicamente más que mi tarea junto con Alejandra, como sabes, hemos podido prosperar, y no puede creer que sea solamente en la tarea docente que hacemos. No teníamos ni padres, ni créditos, ni nada en nuestro querido país. La prosperidad llega a partir de la decisión tuya sostenida de transformar las paredes en puertas, desde el amor, siempre desde el amor, siempre de ahí. Gracias, Roberto. Gracias de corazón por esta oportunidad. Como siempre digo, llevar adelante como estos encuentros o llevar adelante los encuentros vivenciales que hemos vivido. Soy una de las mayores beneficiarias porque
tengo esta cercanía. Así que nada, gracias de corazón y como también siempre te lo digo, gracias en nombre de todas las personas que por ahí no ves porque no llegan a Buenos Aires o no llegan físicamente a donde estás, porque realmente poder compartirlo como en las redes y en estos medios, ¿no? De cierta manera acercan tus palabras y ponen claridad y ponen luz en muchos lugares, ¿no? Entonces, yo siempre digo que vos no tenés idea la dimensión que ha tomado tu sabiduría y todo tu servicio. Gracias de nuevo de corazón, gracias a todos por estar ahí y nada, De- decreto que se decretemos vuelva a eso. Y a las repetir. casi 270 personas que llegaron a vernos o que estuvieron con nosotros, son 225, a todos ellos les puedo decir que eh, la misión mía está cumplida cuando te veo, Mari. Cuando te veo, veo mi misión cumplida. Veo que el espíritu que me animó ahora te anima a ti. Y nada, saberle eso, yo les pido que si no a mi persona por miles de razones, por favor que se acerquen a ti, porque tú ya tienes todo el espíritu del Enneagrama en ti y manejas toda la sabiduría que yo he aprendido y te he transmitido. Así que este día, el Día Internacional del Enneagrama, el Día Mundial del Enneagrama, que ese espíritu te siga guiando, Mari, que te siga guiando así, con tus ojitos simples, con el corazón abierto, con tu humildad, y que sigamos unidos. Quizás relación maestro-discípulo o de lo que sea, como sea, pero que dando y recibiendo juntos. Yo te agradezco momentos inolvidables compartidos. A los que nos estuvieron viendo y escuchando, mi agradecimiento profundo por la atención que nos pusieron y ojalá los que no saben nada que empiecen a descubrir el misterio del enneagrama. Chan, chan. Gracias, Robert, me voy toda emocionada. Mirá cómo han sido los cambios que cuando empecé Enneagrama no se Ah, me caía una lágrima ni por acuerdo. casualidad. Y ahora sé todo, así que, Sí, ¿te acordás, no? Bueno, gracias, bueno, gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, sí, Roberto. gracias, Y gracias. Chao, saludos a chao. Ale y a Beso, Vicky. beso, beso. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias.